Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal Activamente. Vamos a tratar de resolver el siguiente enigma matemático. Nos encontramos con una tabla que está formada por tres filas y tres columnas, y en cada una de las celdas tenemos un número. Hay una de las celdas en la que no hay número y tenemos un interrogante. El enigma consiste en tratar de averiguar un número que vaya acorde con la lógica que encontremos en la tabla. Debemos de prestar mucha atención y estudiar de forma minuciosa los diferentes números que sí que tenemos para tratar de encontrar una lógica, un patrón o una clave explicativa que nos indique por qué los números van evolucionando de una determinada manera a lo largo de la tabla y por qué en cada una de las celdas hay un número determinado y no otro. Una vez encontremos esa lógica, esa clave o ese patrón, lo utilizaremos para hallar el número que debe ocupar la celda sin número y sustituir el interrogante por ese número que guardará concordancia con la lógica de la tabla y que también completará la tabla. Pues vamos a examinar los números con atención. La primera fila está formada por el 2, el 6 y el 1. No es ni creciente ni decreciente porque primero aumentamos 4 unidades, luego perdemos 5. El siguiente número, la siguiente fila, tampoco es creciente ni decreciente, porque aquí perdemos 4 unidades y luego aumentamos 5. Y en la siguiente vemos que no podemos saber si es creciente o decreciente porque solamente tenemos dos números. Bien, ninguna de las filas es creciente ni decreciente. A nivel de columna tampoco encontramos que haya series crecientes o decrecientes. Lo que vemos tanto en columnas como en filas, en las columnas y en las filas completas, es que aumentan para luego disminuir o disminuyen para luego aumentar. Aquí en el caso aumenta el número, se hace mayor el número, del 2 se pasa al 6 y luego se hace más pequeño, y aquí al contrario, se hace más pequeño y luego se hace mayor. Aumenta 5 unidades cuando había perdido 4 en el paso de la celda izquierda a la celda central en la fila central. Lo que sí que vemos de forma bastante repetida es lo siguiente. En los aumentos o en los descensos siempre vemos que se repite o un aumento de 4 unidades o un descenso de 5 unidades. Aquí vemos un aumento de 4 unidades y aquí vemos un descenso de 5 unidades. Sin embargo, si luego pasáramos del 7 o al 8, habría una variación, porque aquí habría un aumento de 7 unidades y si pasáramos aquí habría un aumento de 6 unidades. Pero luego en la misma fila volveríamos a repetir el descenso de 4 unidades, aunque aquí era aumento de 4 unidades, aquí es descenso de 4 unidades y aquí es aumento de 5 unidades cuando aquí era descenso de 5 unidades y aquí aumento de 5 unidades. Y aquí vuelve a ser un descenso de 5 unidades. Se repite mucho el aumento o descenso de 5 o de 4 unidades. Aquí, por ejemplo, vemos una variación que es un aumento de 7 unidades al pasar del 1 al 8, pero aquí del 2 al 7 sí que volvemos a encontrar un aumento de 5 unidades. Y aquí un descenso de 4 unidades, cuando aquí era un aumento de 4 unidades. Y aquí hay un aumento de 5 unidades cuando aquí hay un
aumento también de 5 unidades. Es decir, el aumento de 5 unidades depende de cómo lo veamos, si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, siempre hay un aumento de 5 unidades. Entonces, vamos a poner el aumento de 5 unidades, como de aquí a aquí vemos que hay un aumento de 5 unidades, vamos a presuponer, de momento, que la trayectoria de la serie es llegar del 1 al 2 para luego descender por el 7 y así se vuelve a repetir o el descenso de 4 unidades o aquí el aumento de 5 unidades. Es decir, bajaríamos por aquí y aquí tendríamos un aumento de 5 unidades. Y aquí, si seguimos el sentido contrario para luego poder cogernos a esta flecha de aquí y poder descender a la fila central, vemos que también hay un aumento de 5 unidades, igual que del 8 al 3, del 3 al 8, pero aquí lo vamos a hacer del 1 al 6. Entonces vamos a ver que aquí también hay un aumento de 5 unidades. Aumento de 5 unidades. Y aquí sí vemos que también hay un descenso de 4 unidades y aquí también si ponemos las flechas cambiadas. Es decir, aquí hay un descenso de 4 unidades y aquí también un descenso de 4 unidades. Y así tenemos ya cierta lógica, que veremos a ver si se cumple en el resto de la tabla. Porque vemos más 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5. ¿Qué toca después de la subserie oculta más 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5? Otro menos 4. Y vemos que se cumple perfectamente. Aquí hay un menos 4. Tenemos un menos 4. De esta manera hemos visto, recopilando información de cómo iban variando los números a lo largo de la tabla, que la trayectoria más lógica era seguir esta, y que se van combinando el aumento de 5 unidades con un descenso de 4 unidades. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, pasamos al 4, pero luego pasamos al 9 y hay de nuevo un aumento de 5 unidades. Tenemos la tabla completa para ya resolver el enigma. Hay una subserie oculta que consiste en más 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5 y aquí tiene que ser menos 4. Lo interesante es que hemos encontrado la trayectoria de la serie porque hemos visto que se repetía muchas veces el aumento o el descenso de 5 unidades y que por aquí había otra diferencia que no guardaba lógica con el más 5 o el menos 5 y el más 4 o el menos 4, que era del 1 al 8. Entonces, como de aquí no pasábamos aquí, entonces no tendríamos que haber venido por aquí y seguido por aquí, sino que teníamos que haber empezado por aquí. Porque del 1 al 8 hay 7 de diferencia y no nos cuadraba con el más 5 y el menos 4 o el más 4 y el menos 5 que lo veíamos repetidamente entre un número y el siguiente. Y entonces hemos intuido que la serie seguía esta trayectoria. Pues solamente nos falta saber que como en la subserie oculta es más 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5, ahora tenemos que aplicar aquí un menos 4. Aplicamos una resta entre el 9 y el siguiente número que desconocemos de un menos 4 y 9 menos 4 son 5. Entonces vamos a sustituir el interrogante por el número 5. Y ya está. Ya tenemos el enigma resuelto. Si nos damos cuenta, en la subserie oculta hay un aumento de 5 unidades y un descenso de 4.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber un aumento de 5 y luego un descenso de 4, entre un número y el siguiente del siguiente habrá un aumento de una unidad, porque más 5 menos 4 es igual a más 1. Entonces, si aquí empezamos con el 1, el cómputo general de la subserie oculta de más 5 menos 4 se salda con un aumento de una unidad. En el número siguiente, no, en el siguiente del siguiente. Y entonces vemos 1, 2, ahora pasaríamos al 7, pero luego el siguiente del siguiente sería el 3. 1, 2, 3, pasaríamos al 8, pero luego al 4, el siguiente del siguiente aumentaría en una unidad. 4 y finalmente, después del 4, va el 5. Entonces lo vemos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es difícil de ver a simple vista si no descubres primero la subserie oculta, porque no se suceden de manera consecutiva. Es decir, si estuviera aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pues lo veríamos enseguida, nos daríamos cuenta enseguida. Pero como es la serie esta que hemos encontrado de un número y el siguiente del siguiente está oculta, pues no se ve. Pero es que si empezamos por por el 6, al ser un menos 4 y luego un más 5, también hay un aumento de una unidad. Y como nos habíamos quedado aquí en el 5, pues luego podemos seguir aquí con el 6. 6. Y el siguiente del siguiente es el 7. 2 con el descenso de 4 unidades, pero luego con el cómputo general de más 4 y más 5 ganamos una unidad y nos encontramos con el 7. Luego pasábamos, el siguiente del siguiente será, después del 7, el 8. Y por último, el siguiente del siguiente, el 9. Entonces, también había otra manera de descubrirlo. El único número que no estaba presente en la tabla era el número 5, porque teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no, el 6, el 7, el 8 y el 9. El único que faltaba era el 5. Pero claro, esos son detalles que puedes darte cuenta o no. Además, en un principio, porque faltara el número 5 no significaba que la lógica fuera escribir solo el número que falta, porque hemos visto que hay una subserie oculta y lo primero que hay que tratar es de ver si existe una subserie oculta. Si no hubiera ninguna subserie oculta, pues ya podríamos suponer por descarte que una lógica posible podría ser colocar el único número que no se encontraba desde el 1 hasta el 9. Pero sí que hay una subserie oculta que había que hallar, y es la que nos ha conducido al número 5. Pero luego hemos visto cosas curiosas como que un número y el siguiente avanzan de uno en uno, ya sea empezando por el 1 o empezando por el 6. El siguiente del siguiente siempre aumenta en una unidad. Pues ya está. Si te ha resultado divertido e interesante el vídeo, por favor haz clic en el like, y si te suscribes al canal recibirás información más rápida y de forma eficaz de nuevos enigmas publicados en el canal activamente. Recuerda que lo importante no es encontrar la solución correcta, sino tratar de encontrarla, porque mientras te estás divirtiendo y entreteniendo, lo que consigues es, a base de realizar este tipo de ejercicios, mantener la mente activa, joven, ágil y fuerte, y también potenciar y fomentar tu inteligencia y tu capacidad para resolver problemas. Así que te invito a que sigas ejercitando y manteniendo tu mente activa y potenciando tu inteligencia con nuevos enigmas en el canal activamente que aparecen día a día. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.